Los bancos dirán que el libre mercado se aplica perfectamente a ellos y dirán que los bancos tienen una competencia feroz entre sí por ver quién da más préstamos y todo esto. Si bien en cierta medida eso es posible y que los bancos tengan que competir por ver quién es el que más presta y estas cosas y sí que haya cierta competencia entre los bancos, hay una parte de esta cosa que no es del todo cierta y es la siguiente. Hoy en día los bancos son quienes crean el dinero bancario, que es el dinero que tenemos en nuestra cuenta del banco, esos números digitales que sirven para hacer transferencias o pagar con la tarjeta de crédito. Pues bien, ese dinero que crean los bancos cada vez que conceden un préstamo, digamos que desaparecería si un banco quiebra. Entonces, pensad lo siguiente, los bancos cada vez que tú pides un préstamo en el banco, en vez de prestar los ahorros de alguien o prestar su propio capital, crean nuevo dinero en ese momento. Sí, y tienen la capacidad de hacer eso porque le dan licencia a los bancos centrales. Los bancos centrales se encargan de refinanciarlos siempre, de darles las reservas que necesiten, de darles el efectivo que necesiten para que no se vean nunca en problemas. Pues bien, ese dinero bancario que utilizamos, que es el 95-97% del dinero total que hay en circulación, el otro son los billetes y las monedas físicos, ese dinero tiene cierto riesgo de desaparecer. Y es básicamente porque son apuntes contables del banco. Son promesas del banco al respecto de nosotros. O sea, los numeritos que tienes en tu cuenta son una promesa del banco de que cuando quieras vas a poder retirar dinero en forma de efectivo o que cuando quieras vas a poder hacer una transferencia a otro banco y ellos moverán las reservas bancarias que supuestamente tienen, ¿no? Lo que es cierto es que es un modelo de reserva fraccionaria en el sentido simplemente de que tienen una fracción del total de dinero creado, de depósitos, de dinero bancario, solo tienen una fracción de eso en forma de activos reales, o sea, de activos líquidos, quiero decir, de billetes y monedas o de reservas del Banco Central para hacer las transferencias. Entonces, en ese sentido es un modelo de reserva fraccionaria. No se cumple lo del multiplicador ni el coeficiente de caja. Esto yo creo que no se aplica realmente. Bien, la otra cuestión entonces es la siguiente. Son promesas del banco. ¿Qué pasa si el banco se pone en situación de quiebra? Por ejemplo, porque hizo préstamos en una burbuja y ahora esos préstamos dejan de tener el valor real que hay detrás y el banco se ve en quiebra, ¿no? Se ve en una situación de insolvencia, de que tiene que liquidar sus activos y sus pasivos. Eso puede ocurrir porque, pensad lo siguiente, para cada vez que alguien se endeuda, el banco crea un pasivo para sí mismo, que es ese dinero bancario que tú puedes ver en tu cuenta como activo tuyo, pero al mismo tiempo el banco se queda con un activo, que es tu deuda con el banco. Entonces se crea un activo y un pasivo al mismo tiempo en el banco. Y si luego tú eres incapaz de pagar tu deuda, el activo que tenía el banco, pues pum, desaparece o pierde parte de su valor en caso que sea un impago parcial. Entonces, si hacen deudas que después no se pueden pagar, pierden activos. Y si tienen de repente menos activos que pasivos, pues se ven en quiebra técnica. También se pueden ver en quiebra cuando son incapaces de hacer frente a sus obligaciones. Por ejemplo, si muchas personas quieren retirar su dinero a la vez o quieren hacer transferencias a otro banco porque descubren que este invierte en armas y lo que sea, pues en ese caso también al no poder hacer frente a sus obligaciones por falta de liquidez, también se vería en quiebra. Aunque en ese caso los bancos centrales pueden proveer liquidez momentánea en bastantes cantidades. Entonces eso es más difícil que esa sea la razón de quiebra. Pero el hacer malos préstamos, sin duda, sí que los pone en situación de quiebra técnica. ¿Qué ocurre entonces si se deja quebrar un banco? Que es lo que los adalides del libre mercado defenderían. Dicen, oye, quien lo haga mal, pues desaparece, quiebra y punto. Bien, no tendría ningún problema si no fuera por dos cosas. La primera, ese banco, todo el mundo que tenga el dinero depositado en el banco, tendría que asumir que su dinero desaparezca, que el dinero que tienen en sus cuentas desaparezca, y eso es algo que sería un choque para las personas, que tenías ahí tus ahorros y de repente ya no están, ya no los puedes utilizar. Obviamente eso sería algo, pues, impensable, porque al día siguiente, la segunda razón, si se pierde confianza en el sistema bancario, pierden el negocio de poder crear dinero. Todo el mundo querría sacar el dinero del banco porque ven que ahí no está seguro y lo querrían tener en efectivo o de otra manera. Entonces, lo que veríamos es una quiebra de todos los bancos simultáneamente por esa falta de liquidez y el Banco Central tendría muy difícil hacer frente a toda esa demanda de liquidez repentina. Entonces, digamos que la quiebra de un solo banco puede hacer que todo el sistema quiebre. Y aún así, aunque solo fuera un solo banco, el dinero entonces que tendría la gente depositado en él desaparecería. Pues bien, para que el dinero sea útil, para que sea una buena forma de intercambio, además de tener un valor estable, tiene que ser seguro. No puede tener el riesgo de que de un día para otro desaparezca. Eso no sería una buena forma de dinero. Entonces, lo que hace el Estado, que tiene dos opciones, una es asegura
el dinero de los bancos. Los bancos crean el dinero que les da la gana, que es un dinero frágil en este sentido de que puede quebrar si lo hacen mal, y el Estado lo respalda con dinero público, con fondos públicos, fondo de garantía de depósitos, mecanismo europeo de no sé qué, de estabilidad me parece que se llama. Bueno, digamos que tienen muchos mecanismos para rescatar de alguna forma a los bancos, creando un banco malo que compre activos a un precio que no sea realmente el de mercado, sino que sea superior, y otra serie de cuestiones, rescates directamente bancarios o lo que sea. Entonces, el Estado es quien asegura el riesgo que asume el sector financiero, el sector bancario. Cuando los bancos lo hacen bien, se llevan todo de beneficios y obviamente tienen el incentivo de crear cuanto más dinero puedan mejor y arriesgarse lo máximo posible. Y si lo hacen muy mal, no se les puede dejar quebrar. Y por eso se dice que, o se entiende que no existe realmente una competencia tan feroz entre los bancos, porque si uno de ellos falla y el Estado no interviniera, a todos se les acaba el negocio del dinero bancario. Si no fuera porque los bancos cooperan entre sí y hacen entre ellos todos juntos, crean esa ilusión de que el dinero que crean está respaldado por dinero de verdad, por reservas o efectivo, que es el dinero que crea el dinero público, el dinero del Estado, pues si no cooperaran en ese sentido, no podrían llevar a cabo la creación del 97% del dinero que utilizamos y no podrían llevarse el señoreaje. Ese sector de la economía se lleva el señoreaje, el ingreso de crear dinero. Entonces, digamos que al final pues tienden al oligopolio, tienden a que se concentren los bancos cada vez en menos y obviamente entre ellos no compiten con la misma ferocidad en la que pueden competir las empresas en otros sectores, porque digamos que juegan con red, que el Estado siempre va a estar ahí para rescatarlos si lo hacen mal o demasiado mal, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y cuesta a las arcas públicas muchísimos recursos que el sistema funcione de esta manera. Si bien tiene algunos beneficios en cuanto a que la cantidad de dinero se ajusta un poco a la demanda de dinero que haya para recibir el cambio de un préstamo, por otro lado, lo que genera es que el Estado constantemente tenga que dilapidar recursos públicos y que se pierde la disciplina de mercado. Quien lo hace mal no desaparece. Y eso, obviamente, pues deriva al final en esquemas rentistas. Tenemos un sector de la economía que está ahí pues basando su modelo de negocio en privatizar beneficios y socializar las pérdidas. Entonces, claramente, la manera de que eso se acabe es que el Estado haga la otra opción que tiene disponible para garantizar que el dinero sea seguro, y es que sea un activo en sí mismo respaldado por su banco central o por el Estado en sí mismo, y que los bancos privados no puedan prestar, no puedan crear dinero que no tienen. Y que los bancos privados y que cualquier otra empresa tecnológica que quiera hacer algo así con reserva fraccionaria, que no, que hay que decirles, pues no, lo siento, pero si tú creas formas de dinero privado, los riesgos tienen que asumirlo las personas, así que no puedes crear la ilusión de que se puede cambiar por dinero oficial cuando esa no está 100% garantizada. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. ¿Y cómo se resolvería? Sería tan fácil como esto, que el Estado crea una versión digital del dinero en efectivo, un dinero público, que no tiene riesgo de quiebra. Tú metes el dinero debajo de la almohada y al día siguiente, aunque haya una crisis financiera, eso sigue estando ahí y sigue teniendo valor, a menos que haya una inflación y todo esto, ¿no? Pero desde luego ese dinero es seguro. No así como pasa con el dinero bancario, que si quiebra tu banco, pues desaparece de un día para otro. Entonces, esa es la cuestión. Y quería que estuviera medianamente clara, porque si bien es cierto que hay cierta competencia entre los bancos y que obviamente sentirán que compiten en su marco de relaciones, desde luego cuentan con una serie de protecciones que ningún otro sector de la economía tiene y que además yo creo que son innecesarias.